pregunto a la Fiscalía si tiene otra petición. Así es, su señoría. Permiso para desplazarme libremente. Tiene el uso de la voz y permiso para desplazarse. Gracias, su señoría. Si bien, su señoría, mi petición es para solicitar la vinculación a proceso del C. Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo tipificado en la ley penal. Por lo tanto, solicito, su señoría, la petición de la vinculación a proceso de acuerdo a los medios de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación y que una vez le fueron leídos al imputado, los cuales son los siguientes, su señoría. El informe de la agente policía Rosalía Ruiz Gómez. Segundo, los hechos narrados por parte de la ofendida, la esposa del hoyo Oxiso, así como el testimonio por parte del capitán del puerto, Manuel González. Concatenado lo anterior, sirve la declaración del imputado, el C. Sebastián Serrat Santana. Y asimismo, para fortalecer su dicho, es el dictamen pericial que consiste en la necropsia, en donde manifiesta y se aprueba los medios, de acuerdo a la experiencia, que esta persona perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico producido por objeto contundente. Así las cosas, al analizar los elementos probatorios que integran los autos conforme a las pautas establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de nuestra Ley Suprema, es por lo tanto que si los analizamos en su conjunción, tenemos que la existencia de una omisión realizada voluntariamente por el sujeto activo del delito. Por ende, queda acreditada la lesión al bien jurídico protegido por las leyes. Es por lo tanto que esta persona no realizó, a pesar de sus conocimientos, el debido mantenimiento a la embarcación y los descuidos. Por lo tanto, toda vez que de acuerdo que las pruebas que existen son elementos suficientes que prueban la probable responsabilidad, y si existieran otros elementos que probaran su inocencia, esta fiscalía los haría notar de manera oficiosamente. Pero no habiendo encontrado esos elementos, es por lo tanto que solicito que se le vincule a proceso al C. Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Es cuanto, en su señoría. Tiene el uso de la voz de defensa para manifestar lo que a derecho le corresponda. Buenos días, señoría. Solicito permiso para desplazarme libremente. Permiso concedido. Gracias. Su señoría, primeramente me refiero a todos y cada uno de los hechos que la agente del Ministerio Público hace mención. Primero, es cierto que mi representado era el capitán asignado para manejar el barco en mención, así como también lo es cierto que dentro de ese barco se encontraban 3 pasajeros, además de mi representado, entre los cuales se encontraba el hoyo Oxiso Luis Javier Carrasco González. Ahora, su señoría, es falso en su totalidad la declaración que la agente del Ministerio Público hace en cuanto a que mi cliente manejaba a exceso de velocidad dicha embarcación. Lo anterior en la inteligencia de que el que afirma también tiene que probar, situación que no se dio. Ahora, su señoría, cabe aclarar que mi cliente es un profesional y dentro de su profesión siempre ha estado sujeto al reglamento de turismo náutico, el cual en su artículo 9 nos indica que toda embarcación dentro de los puertos nacionales debe estar a un límite de velocidad de 25 nudos. Por ello, mi cliente todo el tiempo lo respetó y jamás incurrió en ningún exceso de velocidad. Ahora, también cabe aclarar que mi cliente en todo momento tomó todas las precauciones necesarias para que no se produciera ningún accidente, siendo que el accidente del caso que nos ocupa se presentó por causas de la naturaleza. Es decir, esto era humanamente imposible de prever, por lo que no estaba en manos del capitán del barco. Ahora, su señoría, procedo a referirme al capítulo de pruebas que hace mención el agente del Ministerio Público. Primeramente,
Me permito objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio los siguientes documentos para todos los efectos legales a calle lugar. El primero consistente en el informe que rinde la policía Rosalía Ruiz Gómez, en virtud de que en dicho informe menciona que ella fue enterada del percance a las 11:25 de la noche, siendo que lo que manifiesta el Ministerio Público en su imputación es que el percance ocurrió a las 6:10, es decir, habiendo un lapso de 4:15 aproximadamente, suena incoherente que la policía se haya enterado de ello. Por ello, esta prueba debe ser desechada y no debe ser considerada en ningún momento. También, desde este momento, hago mención que la prueba consistente en la declaración de los hechos en la entrevista de la señora esposa del hoyo Oxiso carece de tiene ciertas controversias en cuanto a su última línea, toda vez que ahí mismo me señala que el hoyo Oxiso falleció a causa de un ahogamiento, situación que se controvierte claramente con la declaración del médico legal. El médico legal en su informe de autopsia nos indica que el hoyo Oxiso falleció a causa de una lesión, cuestión que al momento de comparar es controvertida, y en virtud de que la esposa fue la que presenció los hechos, se entiende que hay ciertos vicios en dichos documentos. Por ello, ellos deben de ser desechados y jamás deben de ser considerados para dictar la sentencia definitiva o el auto de vinculación a proceso. Ahora, su señoría, procedo a referirme al capítulo de derecho que la agente del Ministerio Público invoca. Todos los artículos invocados por el agente del Ministerio Público carecen de sustento. Lo anterior en virtud de que el artículo 9 del Código Penal Federal nos indica que obra culposamente el que no previó siendo previsible o el que previó confiando en que no se produciría un daño y comete el tipo penal especificado. En el caso que nos ocupa, mi cliente en todo momento tomó todas las precauciones necesarias para llevar a cabo la maniobra que se le solicitó, siendo el caso que el accidente acontecido fue un accidente del tipo natural que no pudo haber sido previsible, es decir, humanamente era imposible detectar que mi cliente iba a encontrarse con esa situación. Por ello, señoría, también hago referencia al artículo 303. El agente del Ministerio Público en su imputación menciona que es homicidio culposo en virtud también de que el hoyo Oxiso falleció a raíz de una lesión. Dicha lesión no fue justificada legalmente, debido a que el artículo 303 en su párrafo segundo nos indica que para que una lesión sea considerada como mortal, posterior al dictamen de autopsia o necropsia de ley, deberán dos peritos en la materia rendir su dictamen en el que especifiquen que la lesión fue la causa de la muerte. Por ello, en el caso que nos ocupa, existe efectivamente un dictamen de autopsia o necropsia, pero no existe en ningún momento los peritajes. Su señoría, por lo anteriormente expuesto ante usted, atentamente solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado. Es todo. De acuerdo aquí lo establecido por las partes, se dicta el auto de vinculación a proceso en razón de que existen elementos suficientes para generar un indicio, mismo que no haya una responsabilidad en tanto no se concluya el proceso del cual nos estamos ocupando en este momento. Para manifestar lo que a derecho y al lugar, damos el uso de la voz a la Fiscalía. Buenos días. Permiso para desplazarme libremente, señoría. Permiso concedido. Buen día, juez. Me presento a usted de la manera más atenta para hacerle la solicitud de las medidas cautelares al imputado Sebastián Serrat Santana, debido a que ya está vinculado a proceso. Haciendo énfasis y lo fundamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, capítulo 4. Esto todo con el fin de que el proceso se lleve de la manera más concreta y no haya obstáculos en él. Como primera medida que yo le solicito a usted, señoría, es la fundamentada en la fracción quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos indica la prohibición de salir del lugar o territorio que usted dictamine. Esta medida se la solicito por el hecho de que el imputado no reside en esta ciudad, solamente está en esta ciudad trabajando temporalmente y no se tiene una fecha determinada de cuánto va a estar su presencia en esta zona. También porque el imputado, su lugar de residencia habitual
es en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, donde tiene a su esposa y a su hijo. En la investigación también nos marca la declaración de la ofendida María de Jesús Parra González, que el imputado trató de huir del lugar después de que se generó el accidente. Estos son los puntos que le doy para la aplicación de esta medida. Como siguiente medida que yo le solicito a usted, señoría, es en el mismo artículo 155, Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, que es que el imputado acuda a afirmar ante usted o ante la autoridad que usted designe. Esta medida yo se la solicito a usted por el sencillo hecho de tener un control y que en un momento que se llegue a solicitar al imputado a comparecer ante usted no haya ningún impedimento y se le pueda localizar de la manera más rápida y eficaz. Si esta medida usted la toma a consideración, el periodo que yo le solicito a usted es una vez por semana mientras dure el proceso, todo con el fin de que no se sustraiga de la justicia. Como siguiente medida que yo le solicito a usted, su señoría, es la fundamentada en la fracción 11, mismo artículo 155, Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos explica la suspensión temporal o parcial de la actividad profesional o laboral que el imputado realice. Esta medida yo se la solicito basándome en los hechos. El imputado tenía 6 años de experiencia manejando navíos. El accidente se debió a una distracción que él tuvo. Nos menciona también la ofendida que iba a exceso de velocidad y la imputación también nos hace esa misma mención. Sí, no se tiene con certeza cuánta velocidad tenía, pero nos hacen dos menciones que iba a exceso de velocidad. También nos menciona otro testigo de nombre Manuel González, capitán, también de profesión capitán, que todo hombre que se dedica a navegar en mar, navegar, tiene el conocimiento de que cuando hay aire y mareas fuertes es muy peligroso manejar porque se forman rocas y esas rocas fue lo que también llevó a la generación de este percance. También el imputado realizó la maniobra donde sucedió el accidente que causó la muerte del occiso. Sí, se lo solicitaron, pero él como conocedor debió negarse siempre. Estas serían las medidas que yo le solicito. Y también basándome en el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si las medidas cautelares se toman en cuenta, si usted las aprueba, su señoría, ahí nos menciona en su párrafo 4, en el mismo artículo 174, que si el imputado no cumple con alguna medida cautelar, se le llame a comparecer ante usted para que dé una explicación y en dado caso se le aplique la sanción correspondiente. Sería todo, señorías. En este momento damos el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que en derecho le corresponde. Pido permiso para desplazarme libremente. Permiso concedido. Gracias. Señor juez, la defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía aquí presente, por los siguientes motivos que voy a exponer y fundamentar debidamente. Referente al artículo 155, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual nos dice la presentación periódica de mi cliente ante el juez, esta no nos dice que tiene que ser forzosamente una vez por semana durante el transcurso del juicio. De igual manera, nosotros consideramos que el juicio va a durar poco. Por ende, consideramos que mi cliente puede acudir cada 28 días o como usted lo determine. De igual manera, si mi cliente acude con tal frecuencia ante este tribunal o ante la autoridad que usted le remita, él podría ser sujeto a perder su empleo. Y tenga usted en cuenta que de él sobrevive. De otra manera, por otra parte, tenga en cuenta que su esposa, la señora María Álvarez Robles, vive en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, al igual que su hijo menor de 8 años. Por ende, él tiene motivos de sobra para trasladarse de un lugar a otro. Como punto número 2, y haciendo hincapié
en la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, basados ellos en el artículo 155 del Código Nacional Penal, fracción quinta, la cual nos dice que mi cliente no puede salir del territorio nacional, la defensa se opone, ya que él, por motivos de trabajo, tiene que trasladarse de un lugar a otro. Además, si usted aplica esta medida cautelar, estaría infringiendo sus garantías individuales, basadas en el artículo 11 constitucional. Por ende, el cual nos dice que mi cliente puede trasladarse de un lugar a otro si él así lo considera pertinente, o cualquier persona que así lo designe. Por otra parte, de no ser así, mi cliente perdería su trabajo, y tenga usted en cuenta también que él cuenta con esposa y su hijo. Como último y tercer lugar, basadas en el artículo 155 del Código Penal Nacional, fracción 11, nos dice, y tomando en cuenta las medidas cautelares que el Estado de Tamaulipas dijo, y de igual manera, basados en el artículo 60 del Código Federal Penal, esta nos dice que el delito de homicidio culposo no es catalogado como un delito grave, por lo cual no veo pertinente se aplica esta medida cautelar con tal vigor. De igual manera, si usted aplica la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, mi cliente perdería su trabajo y por ende no podría dar el sustento a su familia, a su esposa, tanto como a su hijo, y estaría violentando las garantías de terceros. Además, usted tome en cuenta que mi cliente tiene experiencia laboral en tanto a sus funciones. Esta información fue verificada por sus patrones anteriores como el actual, los cuales hablan muy bien de él. Así que la defensa, en virtud de todas estas cosas, no ve pertinente se apliquen las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía aquí presente. Es cuanto, su señoría. Una vez que hemos escuchado los argumentos, tanto la defensa como la Fiscalía, en relación a las medidas cautelares que se están solicitando y oponiendo, es deber de este juzgado pronunciarse sobre las mismas. En cuanto al que se le prohíba o se le impida abandonar el Estado, se concede con la finalidad de que no se sustraiga de la justicia. En cuanto a la razón de que tiene que presentarse también para un control periódico a través de una rúbrica, se concede también, mismo que sea de forma semanal, en tanto no concluya el presente procedimiento, en tanto a la solicitud para cancelar o suspender su licencia, se niega en virtud de que estamos ante un homicidio de un tipo culposo, no doloso, por lo que no hay lugar para